El tema que tocaremos será filtros básicos en base de datos y hablaremos de definiciones básicas, filtros relacionados con textos, números, fechas, colores de celda, colores de fuente, iconos de celda. Para analizar este tema, abriremos el archivo 170004, filtros básicos en base de datos. Lo primero que tenemos que definir es qué cosa es un filtro. En pocas palabras podríamos decir que un filtro es un método a través del cual se permite seleccionar ciertas filas, o también llamadas registros, de una base de datos que cumplen con una cierta condición o grupo de condiciones. Por ejemplo, podemos seleccionar y filtrar solamente a las mujeres de esta base de datos que estamos viendo, o podemos trabajar solamente con los hombres, o seleccionar a aquellas personas que son contadores o administradores, o mostrar a aquellas personas que contienen a María como parte de sus nombres, o mostrar a aquellas personas cuyos sueldos se encuentran entre 4.000 y 6.000 soles. Básicamente hay dos formas de trabajar los filtros. Una es lo que es filtros básicos y otra es lo que son filtros avanzados. Básicamente la diferencia de ellos radica en que los filtros básicos permiten hacer un filtrado o selección en la misma zona donde se encuentra la base de datos original. Por el contrario, los filtros avanzados permiten hacer una selección de los registros que cumplen con ciertas condiciones, pero en una zona diferente de la zona donde se encuentra nuestra base de datos original. El tema que tocaremos, por tanto, en este video será el de filtros básicos, y en un posterior video veremos lo que son los filtros avanzados. Comenzaremos trabajando con la hoja 1, donde se encuentra la actividad 1. Nos piden filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de los hombres. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro cursor en cualquier celda dentro de la base de datos y escogemos la opción Datos y el embudito del filtro. Automáticamente en la parte superior, que es la zona de la cabecera de la base de datos, aparece en cada una de las columnas una flecha que apunta hacia abajo. Como nos piden solamente seleccionar a los hombres, me voy a la columna sexo, presiono flecha hacia abajo y en la lista que aparece en la parte inferior desmarco la opción de seleccionar todo y solamente marco la opción de hombre, dando luego aceptar. Automáticamente lo que hace el computador es mostrarme los datos de los hombres. ¿Qué sucede con las filas asociadas a las mujeres? Como se puede observar al lado izquierdo, lo que hace el computador es ocultar aquellas filas que no cumplen con las condiciones dadas. Por tanto, la base de datos no se ha perdido, solamente y de manera temporal se ha ocultado aquellas filas de los registros que no cumplen con las condiciones dadas en nuestra pregunta. Si quisiéramos ver nuevamente la base de datos en su integridad, colocamos nuestro cursor dentro de la base de datos y escogemos nuevamente Datos y desmarcamos la opción del filtro. Nuevamente se visualiza la base de datos completa. Si queremos nuevamente activar el filtro, colocamos nuestro cursor dentro de la base de datos, escogemos Datos, Filtro, me voy nuevamente donde está sexo, presiono flecha hacia abajo, escojo la opción de seleccionar todo para desmarcarlo, solamente marco la opción de hombre, presiono el botón de aceptar y ya tenemos la base de datos filtrada. Pasamos ahora a la hoja 2, donde en la actividad 2 nos piden filtrar la base de datos
mostrando solamente los datos de las mujeres que son abogadas. Hacemos clic dentro de la base de datos, datos, escogemos la opción de filtro. Una vez que está activo, en sexo presionamos flecha hacia abajo, desmarcamos la opción de seleccionar todo, marcamos solamente la opción de mujer, damos a aceptar, ya tenemos seleccionadas a las mujeres. Ahora trabajamos con la profesión, flecha hacia abajo, desmarcamos donde dice seleccionar todo y buscamos solamente para marcar la opción de abogado. Damos a aceptar y tenemos ahora a todas las mujeres que son abogados. Por tanto, en este momento podemos deducir que cuando aplicamos varios filtros a diferentes columnas de la base de datos, los filtros son acumulativos. En otras palabras, un filtro actúa sobre el resultado del filtro anterior. Pasamos ahora a la actividad 3, que se encuentra en la hoja 3. Y nos dicen filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres médicos con más de 3 hijos. Como ya sabemos el método, hacemos clic dentro de la base de datos, activamos el filtro, nos vamos a la columna de sexo, presionamos flecha hacia abajo, desmarcamos la opción de seleccionar todo y marcamos mujer. Damos a aceptar, luego nos vamos a lo que sería profesión, flecha hacia abajo, desmarcamos donde dice seleccionar todo y como nos piden solamente la parte de médico, marcamos la opción de médico. Damos a aceptar. Que tengan más de 3 hijos, hacemos clic donde dice hijos y acá escogemos donde dice filtros de número y en la ventana del costado escogemos la opción mayor que. Se abre una ventana donde dice si es mayor que y en la celda del costado o casillero del costado colocamos un 3 y damos a aceptar. Y obtenemos la información de las mujeres que son médicos que tienen más de 3 hijos. Pasamos ahora a la actividad 4 que se encuentra en la hoja 4. En ella nos piden filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de los hombres que nacieron en 1984. Lo primero que hacemos, como ya es sabido, hacemos clic dentro de la base de datos, ponemos datos, filtro, aparecen los botones de flecha hacia abajo, seleccionamos en sexo, flecha hacia abajo, desmarcamos donde dice seleccionar todo, marcamos solamente hombre, presionamos aceptar, nos vamos a la columna de FECNAC, que es la fecha de nacimiento, presionamos flecha hacia abajo y acá aparecen ya todos los años. Automáticamente el computador asume que queremos hacer un filtro por año. Entonces desmarcamos la opción de seleccionar todo y marcamos solamente 1984. Damos a aceptar y ahí tenemos la lista de los hombres que nacieron en dicho año. Pasamos a la hoja 5, donde se encuentra la actividad 5. Nos piden filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que ganan entre 4.000 y 5.000 soles. Primero que hacemos, activamos el filtro, nos vamos a sexo, seleccionamos solamente la condición de mujer, damos a aceptar. Ahora nos vamos a sueldo, presionamos flecha hacia abajo, escogemos donde dice filtro de números y hacia la derecha buscamos donde dice entre y ahí tenemos la ventana para poder ingresar.
que sea mayor o igual a 4000, digitamos el número 4000, y tiene que ser menor o igual a 5000. La relación entre ambas condiciones es un y. Siempre debemos de recordar, cuando queremos trabajar intervalos de valores, como los números que están entre 4000 y 5000 soles, los intervalos de valores se relacionan entre ellos a través del y. Eso significa que las dos condiciones se tienen que cumplir simultáneamente para que el intervalo pueda ser válido. Damos a aceptar y ahí tenemos los datos de las mujeres cuyo sueldo está entre 4000 y 5000 soles. Pasamos a la hoja 6, donde se encuentra la actividad 6, que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que tienen como parte de su nombre a María. Lo primero que hacemos es activamos el filtro. Una vez que lo hemos activado, nos vamos a sexo, desmarcamos todo, solamente marcamos la opción de mujer, damos a aceptar, me voy donde está nombres, presiono flecha hacia abajo y escojo la opción filtros de texto. En filtros de texto hay varias alternativas, escojo la que dice contiene y acá pongo la palabra María. Puede estar en mayúscula o en minúscula, es indiferente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la tilde. La tilde sí marca diferencias al momento de realizar este tipo de análisis. Y en nuestro ejemplo, los textos de los nombres no tienen tildes. Por eso es que acá lo ingreso sin tilde. Presionamos aceptar. Y como podemos ver, todas son mujeres, porque ha sido seleccionado por el filtro sexo mujer. Y es Ana María, María, María Isabel, o María Sola, o María Pía. Por tanto, todas estas mujeres cumplen con la condición de que parte de su nombre es María. Inclusive podemos notar que también vota a Mariana, porque María es parte del nombre que está contenido dentro del nombre principal, que es Mariana. Pasamos ahora a la hoja 7, donde tenemos la actividad 7, que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas abogadas que nacieron entre el 14 del 10 del 82 y el 25 del 6 del 84. Para eso, entonces vamos a activar el filtro colocando nuestro cursor dentro de la base de datos, escogemos datos, filtro, entramos por la opción de fecha de nacimiento. Y en fecha de nacimiento vamos a escoger filtros de fecha. Y en la subopción escogemos la opción entre. Sale una ventana y en esa ventana dice es posterior o igual a. Ponemos 14/10/1982. Esto porque hacemos referencia a la fecha inicial. Luego nos piden la fecha final. Ponemos 25/6/1984. Cuando damos a aceptar, en este caso, lo que se va a producir es que va a filtrar por ese rango de fechas. Nos faltaría solamente la parte de los abogados. Nos vamos a profesión. Desmarcamos la opción de seleccionar todo y marcamos solamente la opción de abogado. Damos a aceptar y notamos que estas son las dos únicas personas, abogados, que nacieron en ese rango de fechas. Continuamos ahora con la hoja 8, donde tenemos la actividad 8 que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas cuyo apellido paterno comienza con M o R. Lo primero que hacemos es filtrar la base de datos activando el filtro, escogemos la opción del filtro,
Una vez que le hemos escogido, entramos por la opción de paterno, y en la opción de paterno escojo donde dice filtros de texto, y donde dice filtros de texto vamos a poner que comience por. Donde dice comienza por, colocamos a su costado la letra M. Puede ser mayúscula o minúscula, la computadora lo va a relacionar igual. O la otra alternativa, hacemos clic en el circulito asociado a la letra O, presionamos flecha hacia abajo y buscamos la opción que también nos dice que comienza por. Y ahí en el casillero del costado colocamos la letra R. Damos a aceptar y lo que tenemos son todos los apellidos de personas que comienzan con M o R. En la hoja 9 se encuentra la actividad 9, que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que nacieron en el tercer trimestre de cualquier año. Lo primero que hacemos es activar el filtro. Una vez que lo hemos activado, seleccionamos la columna de fecha de nacimiento. Dentro de la opción filtros de fecha, la marcamos, escogemos la penúltima opción, todas las fechas del periodo, y de ahí escogemos donde dice trimestre 3 y ya tenemos, si se puede observar, en la fecha de nacimiento todas las fechas que corresponden al tercer trimestre, o sea los meses 7, 8 y 9. Pasamos ahora a la hoja 10, donde se encuentra la actividad 10, que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las mujeres que nacieron en enero, julio o diciembre de 1990. Lo primero que hacemos es meternos a la base de datos y activar el filtro. Una vez que hemos activado el filtro, seleccionamos fecha de nacimiento y nos vamos a el casillero que dice buscar todo. Presionamos flecha hacia abajo y escogemos la opción mes. Luego desmarcamos donde dice seleccionar todo y donde está el año 1990 presionamos el más. Al momento de presionar el más se activan todos los meses que están relacionados al año 1990. Marcamos enero, marcamos julio y en nuestro ejemplo no hay diciembre, entonces simplemente damos a aceptar. Estas son todas las personas que nacieron en enero, julio o diciembre de 1990, pero nos piden que sea mujer. Seleccionamos sexo, desmarcamos la opción de hombre para que solamente quede activa la opción de mujer y damos a aceptar. Por tanto, solamente hay una mujer que cumple con las condiciones dadas. En la hoja 11 tenemos la actividad 11, que nos dice filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que ganan más de 5.000 soles ordenado alfabéticamente por apellido paterno. Como acá nos piden hacer un ordenamiento, hemos tomado la precaución de agregar una columna inicial con el número correlativo de los registros tal como estaban ubicados originalmente en la base de datos. Luego ubicamos nuestro cursor dentro de la base de datos y escogemos la opción de datos filtro. Una vez que hemos filtrado, nos piden seleccionar los sueldos que son mayores a 5.000. Presionamos flecha hacia abajo en lo que sería sueldo y escogemos de la opción filtrar por números. Dentro de filtrar por números vamos a escoger mayor que
En mayor que ingresamos el número 5000, que es el monto que queremos analizar, damos a aceptar. Hasta acá tenemos los datos de las personas que ganan más de 5000 soles. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar por apellido paterno. Entonces eso lo podemos hacer también por el filtro, flecha hacia abajo en apellido paterno, ordenar de la A a la Z, y ya tenemos los datos ordenados. Podemos notar que todas estas personas ganan más de 5000 soles y el listado está ordenado alfabéticamente por apellido paterno. Nótese también que la numeración de la primera columna izquierda ya no es consecutiva, 1, 2, 3 hasta el número 200, sino que se va adaptando precisamente por el filtro y el ordenamiento que estamos haciendo simultáneamente a la base de datos. En la hoja 12 contamos ahora con la actividad 12, que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de los hombres cuyo nombre comienza con César, ordenado de manera descendente por sueldo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el filtro a la base de datos para poder seleccionarla. Hacemos clic dentro de la base de datos y entramos por la opción de datos filtro. Una vez que se encuentra activo el filtro, nos vamos a donde está la columna de nombres y decimos ok, flecha hacia abajo, ¿sí? Y escogemos la opción que dice filtros de texto. En filtros de texto vamos a escoger la opción que comienza por, y acá ponemos César. Puede estar en mayúsculas o en minúsculas, pero sí hay que tener en cuenta que hace diferencia con las tildes. En nuestro caso, en nuestra base de datos no hay tildes, por tanto no tenemos problemas. Damos a aceptar. Ya se nos muestra solamente, en este caso, los datos de César. Nos dicen que sea hombre, acá ya está filtrado por hombre. De todas maneras, presionamos flecha hacia abajo, donde está seleccionar todo, desmarcamos y escogemos hombre. Aceptar. Se mantiene la condición, pero ahora nos dice que tiene que estar ordenado de manera descendente por sueldo. Entramos por sueldo y cogemos ordenar de mayor a menor. Sería el ordenamiento descendente. Por tanto, aparece desde el sueldo más alto hacia el sueldo menor de aquellas personas que tienen su nombre comenzando con César y obviamente son hombres. Nos ubicamos ahora en la hoja 13, donde encontramos la actividad 13. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que son contadores o economistas y nacieron en el cuarto trimestre de 1990. Ubicamos nuestro cursor dentro de la base de datos, activamos el filtro, seleccionamos la columna de fecha de nacimiento. Dentro de la columna de fecha de nacimiento hay una opción que dice buscar todos. Presionamos flecha hacia abajo y escogemos básicamente la opción mes. Luego desmarcamos todas las opciones, entramos por donde está 1990 y se nos muestra, cuando presionamos clic en el más, todos los meses asociados a 1990 que están trabajando en esta base de datos. Como nos piden el cuarto trimestre, es octubre, noviembre y diciembre. Entonces desmarcamos enero, desmarcamos
marzo, desmarcamos julio, desmarcamos mayo, desmarcamos agosto, septiembre y dejamos octubre, noviembre y diciembre. Si no hubieran algunos meses es porque la base de datos no contiene la información de esos meses. Ahora bien, en el momento que presionemos aceptar, básicamente se producirá el primer filtro. Pero nos dicen, solamente queremos a los que son contadores o economistas. Entonces nos ubicamos donde está la profesión, presionamos flecha hacia abajo, desmarcamos donde dice seleccionar todo y solamente vamos a trabajar con contador y vamos a trabajar también con economista. En este caso, supongamos, si no hubiera economista, no lo seleccionamos, damos a aceptar y nos muestra la información deseada. En la hoja 14 se encuentra la actividad 14 que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que tienen asociado el color rojo y son médicos. Nos ubicamos dentro de la base de datos, activamos el filtro y decimos, queremos trabajar solamente con el color rojo. Presionamos flecha hacia abajo y dentro de esta opción vamos a trabajar el filtro que está asociado por color. Dentro del filtro por color podemos nosotros encontrar los tres colores que tenemos en estos momentos referenciados: el rojo, el azul y el amarillo. Hacemos clic al rojo, pero la otra condición es que sean médicos. Hacemos clic en profesión, desmarcamos el seleccionar todo y marcamos solamente donde dice médico, dando luego aceptar. Nos ubicamos ahora en la hoja 15, donde tenemos la actividad 15. Filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que tienen asociado el color azul y no son administradores. Primero, ubicamos nuestro cursor dentro de la base de datos, activamos el filtro, en color, tenemos la alternativa de filtrar por color y vamos a escoger de allí el color azul. Nos piden que no sean administradores, entonces en profesión presionamos flecha hacia abajo, escogemos filtrar por texto, no es igual y ponemos administrador. Damos a aceptar y nos muestra las personas que no son administradores y cumplen con la condición de tener el color azul. En la hoja 16 tenemos la actividad 16, que nos pide filtrar la base de datos mostrando solamente los datos de las personas que tienen asociado el color rojo en su apellido paterno y ordenados por fecha de nacimiento del más joven al de mayor edad. Lo primero que hacemos es marcar la base de datos tal como la estamos observando en este momento. Hacemos clic donde está la columna de paterno y en la columna de paterno hay una opción que se llama filtrar por color. Escogemos el color rojo, ya seleccionó a aquellas personas que tienen dicho color. En fecha de nacimiento hacemos clic y vamos a seleccionar el ordenamiento de la persona
más reciente a la persona más antigua, con lo cual conseguimos lo deseado. Como conclusiones y recomendaciones finales, podemos indicar que los filtros básicos son un método muy simple, muy práctico, para poder, teniendo una base de datos diseñada coherentemente, poder no solamente filtrar aquellas filas o registros que cumplan con ciertas condiciones solicitadas, sino también realizar un proceso de ordenamiento, ya sea ascendente o alfabético o descendente, dependiendo de lo que nosotros estemos necesitando. Siempre tener la precaución de que, a pesar de que al momento de que nosotros hacemos un filtrado o un ordenamiento, este se realiza sobre la misma zona donde se encuentra la base de datos original, si nos equivocamos, tenemos la posibilidad de presionar el undo, o sea, el control Z para deshacer. Pero esto no nos asegura poder recuperar toda la información a como la teníamos originalmente, ya que el undo solamente puede retroceder un conjunto finito de pasos. De repente, si no nos hemos dado cuenta de que hemos cometido un error y luego del filtrado y el ordenamiento hemos hecho varias operaciones adicionales en la hoja de cálculo, es perfectamente posible que al momento de hacer el undo o el deshacer no podamos regresar a la base de datos original. Es por eso que cuando hacemos procesos de ordenamiento es muy conveniente agregarle una columna adicional que sea semejante al número de orden o número de registro. Esto lo hacemos con la finalidad de que si en algún momento se produce algún problema, podamos filtrar la base de datos por ese número de orden y regresar los registros o filas a las posiciones originales que tenían antes de que el problema se presentara. Por otro lado, también hemos visto que no solamente podemos ordenar por textos o por números, sino también podemos hacer ordenamientos o filtrados, en este caso, por colores, no solamente de fondo de celda, sino también por colores de formato de texto. Esto es sumamente útil cuando nuestra base de datos tiene formatos ya sea estáticos o formatos condicionales que están relacionados con la información que la base de datos contiene. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos posteriormente.